globalización. La globalización nos ha dado mucho, pero nos ha quitado mucho. El más rico se hizo más rico y el más pobre se hizo más pobre. Así de sencillo. La globalización no es pareja. La globalización es para aquellos que la puedan aprovechar. Pero, curiosamente, los que la pueden aprovechar son aquellos que tienen mayor recurso. Yo creo que México ya está en el top 10 de las economías del mundo porque, pues también hay que decirlo, no se califican de manera correcta. Entendamos que el Producto Interno Bruto que tiene México, pues no es real, porque hay mucho dinero que no está contabilizado. Todos tenemos que ver con China por la cantidad de mercancía que se llega a mover de este país. ¿Qué opino de los aranceles que pone Donald Trump a México? ¿Te puede generar una inflación, una reducción del Producto Interno Bruto que tiene México? Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un simple milagro. Es el esfuerzo de todos los días de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio, donde justamente daremos continuidad a una de las entrevistas que me hicieron, donde hablaremos de diferentes temas, entre ellos mucho tiene que ver con la parte de China y un poco sobre la economía de México. Así que espero que sea de su agrado y vamos a estar aquí a sus órdenes. Saludos. Bueno, ¿cuál es el mejor país con el que has hecho negocio y por qué? El mejor país con el que he hecho negocios ha sido indiscutiblemente China. ¿Por qué China? Bueno, porque es un país en el cual yo llegué creo que en el 2008 por primera vez, si mal no recuerdo, y me sorprendió mucho. Para mí fue un contraste de muchas cosas. Yo me esperaba un país muy atrasado y mi sorpresa fue que era un país, pues sí, que nos lleva muchos años en muchos aspectos, ¿no? Y dentro de todo esto, creo que las áreas de oportunidad que tiene son muy buenas. Vamos a hablar de un tema de negocios principalmente. Yo sé que mucha gente podrá decir, pero tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Claro, como cualquier otro país, también, como cualquier otro país, pero voy a hablarlos en un tema de negocio. Creo que te da unas oportunidades muy buenas, donde encuentras productos a muy buenos precios, hay que decirlo, de muy buenas calidades, también hay que decirlo, aunque mucha gente dice que la calidad es mala. Yo creo que la calidad depende de qué quieres pagar tú y es lo que vas a encontrar. Creo que te pueden vender muy malo, medio o muy bueno también, ¿no? Entonces depende de qué quieras. Entonces, cuando tú encuentras estos factores y encuentras la conexión que tiene China con el mundo, que hay que decirlo, porque dirán, oye Armando, pero China está lejísimos, y lo entiendo, sí, está muy lejos, pero es uno de el país yo creo que mejor conectado vía marítima y vía aérea por la cantidad de carga que mueven, entonces es muy fácil hoy poder traerte cualquier producto. Entonces, en un aspecto de negocio a mí me ha dado mucho, no nada más en productos, sino también en un tema de servicios, en la parte logística. Creo que es hoy todos los freight forwarders, me atrevo a decir, o logísticos, operadores logísticos, todos tenemos que ver con China por la cantidad de mercancía que se llega a mover de este país. Digo, hablamos de un puerto como el de Shanghai que te mueve 47 millones de TEUs. Para ponerlos en comparativa todos, México, todos sus puertos, mueve cerca de 8.5 millones de TEUs. Un solo puerto de China, uno solo, mueve 47, para que se den una idea. Entonces, lo ponemos en nada más aquí en una perspectiva diferente y ahí te das cuenta de la cantidad de comercio que tiene un solo país. Entonces, si hoy tienes la oportunidad de hacer un negocio, yo digo sí, y no es un tema de malinchismo ni para nada, pero hay que decirlo, es un tema de negocio y en un tema de negocio tiene que ver con el profit, lo que es su utilidad, y todos tienen que ver dónde obviamente obtienes una mayor rentabilidad. Y sí, indiscutiblemente por eso elegí a China. Okay. ¿Y tú crees que las inversiones chinas son un peligro para México? Híjole, yo no creo que las inversiones chinas sean un peligro para México, sino todo lo contrario. Siempre y cuando pongamos las reglas claras del juego. Hay que ser muy claros en ese aspecto. ¿Y por qué hablo de las reglas claras del juego? A ver, es lo mismo que hicieron los chinos con el resto del mundo. En los años 80, China puso una regla muy básica. Cualquier inversión que llegara a China tenía que tener la parte de la transferencia de conocimiento y de la propiedad intelectual, lo cual, ¿qué pasaba? Que toda empresa que llegaba pues tenía que enseñar a otros
qué es lo que hacían y cómo lo hacían. Creo que México ha cerrado mucho esta parte y lo comento porque muchas empresas han venido a México pero no han hecho la transferencia de tecnología. No nos la transfieren. Entonces, ¿qué pasa? México sigue siendo un país quizás muy manufacturero, maquilador, armador, como tú lo quieras ver, porque no hemos tenido la transferencia de la tecnología. ¿Qué les pondría yo a cualquier país que quiera invertir, no nada más a China? Transferencia de tecnología. Me la dejas en este país, pero aparte de que me la dejes, yo aprendo cómo lo haces. Entonces, yo no creo que una inversión sea mala. Yo creo que es muy buena. Entendemos el por qué hoy China se puso de moda. Pues lo pusieron de moda y lo puso de moda prácticamente Estados Unidos, porque Estados Unidos lo está restringiendo a todos los países. Y por una sencilla razón, porque la balanza comercial de Estados Unidos, obviamente, está completamente negativa con China y China también pues, con el resto del mundo. Entendamos que los que hicimos que China fuera la segunda potencia somos todos los países del mundo, porque todos permitimos que fuera la fábrica del mundo. O sea, se convirtieron prácticamente en los fabricantes de todos nosotros. ¿Por qué? Porque los demás países, y hablando también de México, no previmos el nosotros poder crear productos, sino más bien nosotros nos enfocamos mucho quizás en manufacturar. Creo que hoy todos los países estamos cambiando en la forma en que estamos viendo las cosas, pero de cierta manera si a mí me dices, oye, las inversiones chinas son bienvenidas o no, 100% para mí serían bienvenidas. Claro, y lo vuelvo y lo reitero. Hay que saber qué tipo de inversiones aceptamos que vengan a México. Eso sí hay que dejarlo y ser muy puntuales, porque ahí también tenemos que poner nuestras propias reglas. No toda la inversión es buena. Y sí es cierto, no toda la inversión es buena y hay que saber cuál es la inversión que debería de venir. ¿Qué opinas de la globalización? ¿Qué opino de la globalización? La globalización nos ha dado mucho, pero nos ha quitado mucho. Así de sencillo, tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Yo me considero quizás, obviamente, muy metido en el medio del capitalismo y creo que ha sido muy bueno, pero no para todos. A ver, el más rico se hizo más rico y el más pobre se hizo más pobre. Así de sencillo. La globalización no es pareja. La globalización es para aquellos que la puedan aprovechar, pero curiosamente los que la pueden aprovechar son aquellos que tienen mayor recurso. Y los países más grandes se han hecho muy ricos y los países más pobres, pues perdón que se los diga, pero se han hecho más pobres. Entonces, no es para todos. Creo que el mundo está cambiando completamente. Justamente ahora estamos viendo un tema de desglobalización, donde la gente y donde los países ya buscan más la parte del nacionalismo o incluso las regionalizaciones, donde nada más me voy a aliar con 2 o 3 países que estén muy cerca de mí para permitirme poder crear cosas, o incluso el nacionalismo. ¿A qué voy con eso? Hoy creo que Estados Unidos, creo que un México le está apostando a crear nuestros propios productos y no nada más a crearlos. Consume lo hecho en México. Por eso todo el mundo escucha consume lo hecho en México. Estamos queriendo volver a esa etapa donde el nacionalismo toma mucha fuerza, donde tenemos que crear lo que nosotros producimos. Y voy a poner un ejemplo muy claro y lo tenemos con Rusia. Creo que Rusia es uno de los países que sí ha sido muy atacado por muchos, pero creo que es uno de los países que ha hecho muy bien las cosas en la parte del nacionalismo, donde produce muchos productos y consume sus propios productos. No está tan abierto al mundo porque le han cerrado las puertas al mundo y lo han obligado incluso a tener su economía interna, pero no la ha hecho tan mal no, que hoy tiene una muy buena posición económica. Entonces creo que el mundo está enfocándose mucho en la parte de la regionalización y del nacionalismo. Okay. ¿Tú crees que los puertos y aduanas de México están a la altura de los más importantes del mundo? Ay, qué buena pregunta y me pones en entredichos. ¿Los puertos y las aduanas de México están a la altura de los del mundo? Híjole. Ay, me lo pones muy difícil. Y la verdad es de que sí en unas cosas y no en otras cosas. Creo que al final nos falta mucha inversión en temas de tecnología. Ejemplo, tú vas a un Singapur o vas a un China, vas a incluso en Long Beach o vas a Rotterdam y ves puertos inteligentes.
Cuando tú ves puertos inteligentes es donde tú ya ves que todo se moviliza de manera automática. Eso no lo ves todavía en México. No ha pasado y probablemente no lo veamos en un corto ni mediano plazo. Creo que nos falta mucho en la parte de tecnología. Los puertos se siguen saturando. Y hay que entender que los puertos por sí solo no funcionan. Hay que entender que necesitas infraestructura. Y hoy en día los puertos no tienen la infraestructura suficiente para hacerle frente a la cantidad de comercio que tenemos, si no nos estuvieran saturando. Hoy tenemos puertos muy saturados en temporadas altas donde no nos damos abasto, y esto se debe a una sola razón: falta de infraestructura. Ejemplo, Lázaro Cárdenas tiene un puerto, creo que con bastantes oportunidades y con muchas opciones de crecimiento, porque tiene los espacios, está incluso fuera de la ciudad, pero tiene una carretera de un carril, uno de ida y uno de vuelta, con acotamiento. Creo que ya debimos de haber apostado por haber hecho una autopista. A eso me refiero cuando hablo de infraestructuras. Tengo un puerto de Manzanillo que apenas hoy estoy viendo que para el 2030 ya voy a abrir el puerto de Cuyutlán, que está por separado, y necesito otra inversión separada al puerto actual que está. Pero es un puerto que al final de cuentas va a funcionar con tren. El que tenemos actualmente funciona con tren, pero si se satura ya no funciona. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy pocas vías, porque quedó metido en una ciudad. Entonces, creo que la apuesta más grande que debe de hacer México al día de hoy, que déjame decirlo, sí lo está haciendo. Hoy creo que México está apostando por hacer inversiones en puertos, y lo está haciendo. Ejemplo, Manzanillo con el nuevo puerto. Están ampliando la autopista de Manzanillo hacia Guadalajara, incluso a 3 carriles por lado. Y eso pues hay que aplaudirlo, porque ya le estamos haciendo en un tema de infraestructura. Nos falta, me queda claro. Falta obviamente meterle al puerto de Lázaro Cárdenas. Faltan algunos otros puertos, por ejemplo, el puerto de Salina Cruz, que ha sido muy mencionado para el corredor interoceánico. Pues la verdad es que le falta todavía meterle la inversión fuerte al puerto. Estamos esperando que el puerto chico se sature para empezar a invertir en el puerto grande que debe de ser, cuando creo que otros países lo primero que hacen es invertir en el puerto que debe de ser y no esperar a que uno se llene, cuando realmente en ese que se llene pues no pueden llegar ni los barcos grandes. Entonces creo que falta apostarle a un tema de infraestructuras, a un tema de tecnología, para poder estar de primer nivel como cualquier otro puerto del mundo. Carlos siempre soñó con tener su propia tienda, pero encontrar productos de calidad en el extranjero siempre ha sido un verdadero reto. Buscar proveedores confiables en Asia puede ser abrumador y poco confiable. Claro, sin mencionar las preocupaciones sobre la calidad del producto y el envío. Fue entonces cuando conoció a Mextrade Hong Kong, un aliado que se encarga de todo el proceso, desde la búsqueda del producto hasta la entrega en su bodega en México. Claro, haciéndose a cargo de todo el proceso de envío, aduana y la entrega final. Si quieres saber cómo Carlos hizo su proyecto realidad, envía un mensaje a @mex.trade, y repito, @mex.trade en Instagram. ¿Qué opino de los aranceles que pone Donald Trump a México? Pues bueno, creo que al final hay una afectación muy fuerte a la economía mexicana. Hay una afectación muy fuerte a los exportadores, también aquellos que no pueden subirse al Tratado de Libre Comercio, que es el TEMEC. Claro que sí. Eso al final lo que hace es generar una disminución en la venta. Te puede generar una inflación, una reducción del Producto Interno Bruto que tiene México. Pues sí, al final sí hay una desaceleración para el mismo país, donde el crecimiento de México para este año puede ser nulo y para el que sigue también, por este tipo de factores. Tenemos tanta dependencia nosotros de un solo país, que en el momento que nos ponen o nos imponen más bien algún impuesto que afecte una economía, pues realmente va a afectar al país entero. Entonces creo que los aranceles sí tienen una afectación directa. Creo que sí lo vamos a ver, la afectación directa. Creo que hoy tenemos ya 0 de crecimiento. Incluso Banco Base y algunos bancos más ya lo acaban de anunciar. Se espera 0% de crecimiento, incluso que pueda decrecer México por este tipo de situaciones. Creo que al final México puede salir avante, incluso con los aranceles, hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué con aranceles México puede salir adelante? Porque incluso con estos aranceles
No hay mejor opción, no hay mejor país para Estados Unidos, para aliarse, que México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos un país donde la mayor inversión extranjera que viene a este país es de Estados Unidos. Entonces, sabemos trabajar muy bien, tenemos gente creativa, tenemos innovación, tenemos gente muy chambeadora y creo que eso nos hace poderosos, nos hace fuertes. Claro, hay que entender que todos los países van a requerir de aliados, todos. Así se vayan hacia la desglobalización, vas a buscar con quién voy a hacer mis acuerdos. Y entendamos, 3.200 kilómetros tenemos de una frontera, más 1.600 kilómetros de frontera en el Golfo de México el Golfo, lo cual nos da pues una oportunidad comercial impresionante y de entrega inmediata de productos o servicios. Creo que con impuestos o sin impuestos, México va a seguir siendo un gran aliado y creo que va a tener, sí, una muy buena aceptación por parte de Estados Unidos. También hay que entender que tenemos un presidente del otro lado que, si bien es cierto, pues juega con el poder, pero también que viene por 4 años, no es para toda la vida. Eso hay que dejarlo claro y que tampoco puede reelegirse. Entonces, creo que tenemos muchas cosas en particular y común estos dos países, el cual nos ha permitido trabajar a lo largo casi ya de más de 30 años durante un tratado de libre comercio, el cual sí ha favorecido a ambos. Entonces, sí veo una afectación directa, pero veo que al final las cosas terminarán solucionándose. ¿Y qué le falta a México para estar en el top 10 de las economías del mundo? ¿Qué le falta a México para estar en el top 10 de las economías del mundo? Yo creo que México ya está en el top 10 de las economías del mundo porque, pues, también hay que decirlo, no se califican de manera correcta las economías del mundo. Entendamos que el Producto Interno Bruto que tiene México pues no es real porque hay mucho dinero que no está contabilizado. Hay muchas cosas que se mueven todavía en México no de manera correcta, en efectivo, y que eso nos suma a un Producto Interno Bruto. Entonces creo que México tiene una economía hoy mucho más avanzada que la que se dice que se tiene. Pero indiscutiblemente nos falta mucho por hacer. Yo creo que el tema primordial para que México pueda salir adelante, principalmente, no es la atracción de inversión, creo que sí, ya viene, pero creo que mucho es un tema educativo, donde hay que invertirle bastante en la educación de los chavos, de los niños que apenas vienen creciendo, para que con esas mentes puedan transformar un país. Es muy difícil cambiar un país con gente que ya traemos una ideología, pero con gente nueva que viene abajo, creo que podemos trabajar para crear grandes cosas. Lo hemos comentado, países que han hecho y han transformado completamente un tema educativo y que han crecido de manera impresionante. Hablamos de un Japón, un Corea y un Singapur. Son 3 países asiáticos que le apostaron a un solo tema educativo y hoy son lo que son. Son potencia por esta sencilla razón. Entonces yo creo que México sí debe de apostarle a un tema educativo diferente, donde implementemos tecnologías que abonen al tema educación con inteligencia artificial, para poder llevar a este país al siguiente nivel.